En estos minutos finales del programa nos va a acompañar el contador Iván Posada, es diputado del Partido Independiente. Iván, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está ese tránsito? Complicado, ¿no? Muy trancado en algunos lugares, algunos semáforos que no están funcionando y eso notoriamente complica en una mañana ventosa, con realmente sí, un clima complicado. Bastante inhóspita. El lunes o el martes leíamos un artículo del diario El Observador con respecto a el cobro de la patente y cómo el SUSIBE tomaba el valor del dólar a noviembre utilizando diferentes criterios. Y dio la impresión que esos diferentes criterios siempre beneficiaban al SUSIBE y a las intendencias. Y allí apareció tu opinión públicamente al respecto, e incluso la eventualidad de presentar un proyecto de ley. Vamos a plantear el tema, a presentar el tema para entender de qué estamos hablando. A ver, invariablemente, desde la creación del SUSIBE, estamos hablando de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, la referencia para ser de tipo de cambio utilizado a los efectos de establecer el precio en pesos de los vehículos 0 kilómetros, lo decía directamente el texto ordenado que a estos efectos dicta el Congreso de Intendentes, era el 30 de noviembre del año anterior. Ese era un criterio que se mantuvo invariablemente hasta, sorpresivamente, en el año 2017, hay que decirlo que si uno observa la evolución del dólar de ese año, notoriamente el dólar venía hacia la baja. Sí, señor. Se utiliza como referencia la cotización al 30 de junio del año 2016. Una cotización era 30.617, un peso con 60 mayor que la utilizada, la que hubiera correspondido de utilizar, como había pasado siempre, habitual, el 30 de noviembre del 2016. Y el año pasado, cuando, mejor dicho, este año, cuando se establece el texto ordenado para el 2018, directamente ahí se fija la cotización de referencia en 30,617, es decir, la mantuvieron congelada, notoriamente el dólar... Porque tendrían que haberlo hecho mucho más abajo. Pero por supuesto, tendría que haber o mantenido por lo menos la del 30 de junio, y en tal caso hubiera sido una diferencia aún mayor con la que si hubieran seguido tomando el criterio, en este caso del 30 de noviembre. En consecuencia... ¿Y está esto claro el criterio, y ya me decís en consecuencia, está claro el criterio o se hizo entre gallos y medianoche? No, esto claramente se hizo con una intención de una mayor recaudación. Yo creo que realmente hay de parte del Congreso de Intendentes una deslealtad con la población, una lealtad con los ciudadanos, porque modifica un criterio que era una regla y lo hace notoriamente por una razón de obtener una mayor recaudación. Esta es la única fundamentación existente para una medida de esta naturaleza. En este caso inventaron un valor de dólar, entonces. Mantuvieron la cotización para el año 2018, mantuvieron la cotización del 30 de junio del 2016. Claro, o sea, en definitiva se inventaron un valor de dólar. Exacto. El dólar valía 28.50 cuando... Exacto. Y decías, en consecuencia... En consecuencia, esto ha supuesto que para el año... en el año 2016 eso suponía más o menos que ese peso con 60 de diferencia, claro, multiplicado por un valor promedio de un vehículo que tenga un costo en el mercado de $20.000, hay que recordar que la patente se aplica sobre el precio descontado el IVA, o sea, serían aproximadamente 16.993. Esto supondría, les estaría generando a la Intendencia en el año 2017, teniendo en cuenta que los vehículos se van empadronando durante el año, aproximadamente arriba del $1.000.000. De diferencia favorable. De diferencia a favor, claro. Y lo mismo para el año 2018, es decir, el año que está corriendo, va a obtener una recaudación también en ese orden, de $1 millón más a nivel de la recaudación de todas las intendencias del país. Pero lo grave, además, es que ese precio que queda fijado
es el precio de referencia para los ajustes de las patentes futuras. Es decir, se actualiza por IPC y en consecuencia es una renta que se va generando y que se va manteniendo a lo largo de todo el periodo, ¿no? De todo el periodo de vida útil del vehículo. Con respecto a tema patentes, creo que quedó claro. De todos modos, ¿qué es lo que se puede hacer legalmente? Porque acá pues, las intendencias son como una entidad autónoma, ¿no? Bueno, pero yo creo que legalmente lo que se puede hacer en la ley que creó el SUSIBE es establecer directamente en uno de los artículos un precio de referencia para la cotización del dólar. Poner una fecha, es decir, poner una fecha debe cierta. Tomar siempre la cotización. Yo creo que los intendentes lo habían hecho realmente de buena fe, habían establecido una fecha cierta, la del 30 de noviembre. En una fecha podría haberse tomado el promedio de la cotización del dólar del año, también era válido. Era válido. Lo que no es válido es, establecida una regla, realmente hacer un cambio notoriamente arbitrario con una intención de recaudación. Antes de irnos del tema patente, cuando vos decís lo que no es válido, y lo dicen también los integrantes de la Asociación de Rentadoras de Autos sin Chofer, las casas que alquilan autos, que tenían un beneficio de un descuento especial, incluso se registraban en el Ministerio de Turismo y por eso la matrícula SAL, bueno, ese Montevideo es SAL, le ponemos la letra que sea del departamento que sea, en Canelones era AAL y así sucesivamente. Y además la mayoría de ellas intentan, porque algunas tienen 50 autos, otras tienen 200, otros tienen 30, pagar al contado porque el beneficio es importante en enero, y lo mismo con los seguros por las bonificaciones. Ahora, retroactivamente les dicen que ese beneficio no corre más, y también es el Congreso de Intendentes, que no corre más y que los que pagaron al contado en enero, supónganse 10.000 pesos por 10 autos, tenían que pagar 100 y terminaron pagando, ¿cuánto es el descuento por pago contado? 20%. 20%, pues pagaron 80.000, claro. Bueno, no, ahora esto no corre más. Con respecto a esto, ¿estabas enterado de esto? Sí. Las rentadoras de autos nos hicieron llegar esta situación realmente preocupante porque perdieron lo que es la bonificación y en abril, digamos, a partir de abril les están reliquidando el tributo que ya habían pagado al contado en muchos casos. Aclaremos solo para las rentadoras, porque alguien que pagó contado su matrícula común va a decir sí, está bien. Era una situación, es decir, las rentadoras de auto tenían una bonificación. ¿Que no, es del 20 igual que todos? ¿O no, era un poco más. Un poco más. Era como 32%, creo. Sí. Claro, porque la bonificación para los... Esa bonificación rigió hasta ahora, digamos, hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre la tuvieron, y este año también empezó con la bonificación, simplemente de que ahí había que dejar... Esto para una empresa es tremendo, primero porque, más allá que le hayan puesto que esa... Vamos a decirlo cómo funcionan las empresas. Es probable que alguien haya tomado un crédito, porque sacó la cuenta de decir, bueno, si a mí me dan una bonificación del 32%, yo no tengo la plata. Más el 20%. Claro, pero me entrego esta plata, la saco por otro lado, o sea, no ganaré el 32% de bonificación, pero le hago una diferencia porque pido un préstamo para pagar esto. Si le cobran esto, va a tener que pagar el 32% más el crédito que tomó. O sea, le sale más caro. No solamente le va a salir, le anulan una bonificación, sino que seguramente en su estado contable le sale más caro. Pero por supuesto, es una traición que te hagan esto. Exacto. Te lo tienen que avisar de antemano. Es lo que yo digo, ambos casos pueden calificarse como una suerte de felonía. Es decir, realmente una deslealtad de la administración, en este caso, del Congreso de Intendentes, que impacta, en este caso, con un cambio en las reglas de juego para un sector realmente muy importante, y que es un sector clave desde el punto de vista del turismo. Para redondear, y en lo personal, lo del proyecto de ley. Por ahí nosotros lo que apuntamos es a agregar un aditivo a alguno de los artículos que habla concretamente de la forma de liquidación, estableciendo una fecha cierta en lo que tiene que ver con la cotización del dólar, ¿no? Bien, esto nos parece... y con respecto a las rentadoras, esto es pasible de... Porque esto lo que va a pasar es que algunos ya nos han dicho, todavía no lo hemos tenido al aire, pero es probable que podamos hablar con alguno de ellos. No me inscribo más en el Ministerio de Turismo si no hay bonificación, y los autos dejarán de tener la matrícula de que los identifica como autos de alquiler. Ahí lo que pasa es que necesitamos realmente una iniciativa
del propio Poder Ejecutivo, porque en la medida que Ministerio de Turismo, por ejemplo. Ministerio de Turismo, por ejemplo, yo creo que va a ser un tema en el cual vamos a estarlo planteando en oportunidad ahora justamente de la rendición de cuentas. Nos parece que cuando concurra el Ministerio de Turismo, esta situación que impacta directamente en el turismo, porque indudablemente brinda poca certeza, y lo que tú acabas de comentar, de alguna manera haría que el mercado fuera mucho más informal. Entonces, ciertamente yo ¿pueden creo tener que matrícula legalmente sin que diga SAL? Digo, me estoy siempre diciendo de Montevideo, no es que pasen a la informalidad. claro, pero lo que pasa Pero no es van a que, ser más identificados. Pero exactamente, salvo por algún y ese es un adhesivo. aspecto, y ese es un aspecto, me parece que es importante desde el punto de vista del turismo, ¿no? De que haya una regulación y que esa regulación se aplique. Bien, ahora sí otros temas, Jorge. Otros temas, porque fue mencionado el otro día el Partido Independiente, no es que haya salido a hablar el Partido Independiente de este tema, pero hubo una reunión Sanguinetti, Larrañaga, Lacalle, y dentro del Partido Colorado, Fernando Amado salió a opinar, bueno, dijo unas cuantas cosas en contra de esa reunión, pero tiró una frase por allí que para algunos podía ser una alianza o podía transformarse en una alianza política, o que Fernando Amado se vaya de los Colorados, o es solo una frase. Dijo, me siento más cerca de Mieres que del Partido Colorado. ¿Hay algo? ¿Han hablado algo con Fernando Amado? ¿Hay una alianza que se está por formar entre Amado y el Partido Independiente? No en particular, yo creo que las expresiones de Amado hablan de su molestia frente a una reunión que en todo caso da la impresión de una suerte de inicio de una restauración de lo que es la alianza histórica entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, ¿no? Yo creo que esa es la molestia, y seguramente la referencia al Partido Independiente tiene que ver con la convicción de parte de Fernando de que esa situación es perjudicial para el Partido Colorado, ¿no? A mí particularmente me suena raro ver a Fernando Amado fuera del Partido Colorado, porque él en muchas instancias ha dicho que la reforma del Partido Colorado la quiere hacer de adentro del Partido Colorado, y eso es una pregunta para Fernando Amado. Pero acá tuvimos hace poco a Mieres y le preguntamos si él era el candidato a la presidencia, y dijo, no, yo de candidato a la presidencia no, el Partido Independiente tiene como objetivo crecer, si crecer implica hacer cambios, yo estoy dispuesto a cualquier tipo de cambio, y entonces esa palabra queda colgada por allí cuando hablaron con él. Si uno lo suma a esto, si uno podría decir, ¿Partido Independiente puede llegar a interesarle una figura política como Fernando Amado, captarla, decirle, bueno, ¿por qué no traerla para Partido Independiente? ¿Por qué no sumar? ¿Por qué no hacer un polo? Nosotros hemos planteado muy claramente la idea de conformar un polo socialdemócrata. Y en ese sentido, lo hemos dicho expresamente, que pretendemos nutrirnos de wilsonistas, de frente amplistas desencantados y de vallistas. Por tanto, yo creo que en lo que tiene que ver con una eventual instancias de conversación, siempre las puertas están abiertas como para encarrilar una conversación en ese sentido, un diálogo en ese sentido, buscando conformar un polo socialdemócrata. O sea que sería bienvenido Fernando Amado. Yo creo que es bienvenido toda persona que participe de una idea de crear una alternativa distinta a la que ofrecen hoy, por un lado el Frente Amplio y por otro los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Bien, se viene una instancia clave para el gobierno, que es la presentación del último tramo del presupuesto, obviamente. Se ha hablado de una rendición de cuentas que desde el propio Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, que tiene que ser moderada, con algunas puertas que se van a abrir, supongo, en seguridad, capaz que un poquito más para educación. En el Partido Independiente ¿coinciden con esto de que hay que ser moderado teniendo en cuenta el déficit fiscal presente? A ver, el último dato de ayer da que el déficit fiscal nuevamente trepó al 3.7% del Producto Interno Bruto. Eso significa, yo creo que a veces perdemos de vista las realidades, que el Uruguay se está endeudando a razón de más de 2.000 millones de dólares por año. Cuando terminó el año 2014, que teníamos un déficit fiscal estructural, en palabras de Hattori, del orden del 4%, la relación de deuda neta a producto era de un 33%. El año 2016 cerró en un 42%. Es decir, que tenemos una perspectiva realmente... Pero con un Producto Bruto además mucho más grande, que la deuda... Claro, por supuesto. Sí, con 16.000 millones de dólares de deuda. Sí, por supuesto.
una deuda muy importante. Pero digo, la relación deuda neta-producto nos da, de alguna manera, una relación de, bueno, cuál es la capacidad que tiene el país. Sí. Deuda bruta igual es 62%. Deuda bruta es 62%. Que la y hay que diferencia tener entre bruta y neta es recontar las reservas que uno tiene en el banco. Exactamente, las Aclararlo reservas que tiene el Banco Central. Exacto, para hacer, tú hablaste de deuda neta porque alguno va a decir, pero yo escuché el 62%. Claro. ¿Sí? Deuda bruta es 62%. Lo importante de la deuda bruta, del dato de la deuda bruta, que es el que tienen de referencia las calificadoras de riesgo. Exacto. A la hora de emitir su calificación. Pero en cualquier caso, tomando la referencia de la deuda neta, pasamos de un 33% en el 2014 a un 42% en el 2016. O sea que venimos a una perspectiva de un aumento que al término de este periodo esté en el orden del 50%. Por eso la pregunta, porque como oposición pueden levantar la mano para subir gastos. No ha sido jamás esa actitud la nuestra. Nosotros creemos que debe haber una rendición de cuentas verdaderamente austera, que en todo caso, si se quieren aumentar recursos para determinadas áreas, como puede ser la educación o la seguridad, tiene que haber una reducción en otras, pero está claro que se debe ser particularmente prudente en una situación que yo entiendo que empieza a ser realmente peligrosa. ¿Cuáles son las prioridades en el presupuesto para el Partido Independiente? Es decir, porque tú manejaste dos variables, pero si tuvieras que distribuir la plata hoy. Se dice que para Fiscalía tiene que ir plata sí o sí. Se dice que para Educación tiene que ir plata sí o sí. Se dice que eso es lo que dice el gobierno. Ustedes, ¿para dónde tiene que ir plata sí o sí? Bueno, yo creo que en el tema de la Fiscalía ahí tenemos una clara situación donde se necesitan mayores creaciones de cargos de fiscales. Por ejemplo, me parece que es un dato relevante a los efectos del funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal. Y creo que en ese sentido esa debiera ser, desde nuestro punto de vista, una prioridad. ¿Coincide que este problema del Código de Proceso Penal es culpa de que en la rendición de cuenta original, cuando se armó esto, le amarretearon de 80 millones de dólares a 10? No. A ver, esto es muy importante aclararlo. Cuando tuvimos las reuniones en las que participamos, convocados por el presidente de la República, sobre el tema de seguridad, allí nosotros el Partido Independiente planteó la necesidad de poner en marcha cuanto antes el Código de Proceso Penal. ¿Se acuerdan que estaba sí, se hubo postergado? Dos prórrogas tuvo. Exactamente. Bueno, y allí, a instancias del propio presidente Vázquez, se convocó a la Suprema Corte de Justicia y se convocó al fiscal de Corte. Y cada uno estuvo de acuerdo y estableció claramente cuáles eran, digamos, las necesidades que en ese momento entendían para poner en marcha el nuevo Código de Proceso Penal. Y yo diría que en la instancia de la rendición de cuentas anterior se cumplió con esas expectativas. Aparentemente los cálculos no estaban bien hechos y en consecuencia lo que ha quedado de manifiesto... Basta ver la interna de los fiscales, ¿no? Exacto. Lo que es la agremiación de fiscales con el fiscal de Corte. Le quiero hacer una pregunta, porque ha llegado al Parlamento, ya que hablábamos de Código de Proceso Penal, llegó al Parlamento modificaciones a lo que significa restringir las libertades durante el proceso, es decir, en la formalización del caso. ¿Qué opina el Partido Independiente? Nosotros estamos a favor de esas modificaciones que se han planteado por parte del Poder Ejecutivo, con algunos ajustes. Se están discutiendo en el ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que Pablo Mieres integra, y bueno, esperamos que realmente prontamente se pongan... La cátedra dijo que son inconstitucionales. Bueno, pero también con ese criterio serían inconstitucionales la situación actual. Entonces yo creo que allí hay realmente una situación que desde nuestro punto de vista no vemos esa inconstitucionalidad. Pero la oposición en algunos puntos ha dicho, no votamos esto porque nos dicen que es inconstitucional. Si la cátedra le dice que es inconstitucional, ¿esto lo votan igual? Pero con ese mismo criterio estaría haciendo actualmente, la situación actual sería inconstitucional. Y en tal sentido no ha habido ningún pronunciamiento, nadie ha planteado una acción de constitucionalidad por ese aspecto. Y en todo caso, tenemos un fallo bien reciente de la Suprema Corte de Justicia que dice que el Código de Proceso Penal eso está claro. Es constitucional. Sí, las voces más fuertes no son solo no tanto de la cátedra, opiniones aisladas, me parece a mí, sino de las asociaciones que nuclean a los magistrados, que hablan de que esto enlentecería y volvería muy atrás a
al proceso que se intentaba agilitar o agilizar. No, que volvemos a mucha gente procesada. Obviamente. Pero hay una realidad que estaba pasando y que de alguna manera parece inadecuada, que es a lo que apunta este proyecto de ley, entre otras cosas. El fallo o la sentencia que en definitiva se daba partía de un acuerdo entre el fiscal y el defensor de oficio. Uh-huh. Eso suponía que la pena era una pena menor a la que eventualmente le podía haber correspondido. Ahora, si además si a esa pena menor a la que le podía haber correspondido se establece un régimen, se mantiene el régimen de libertades anticipadas, bueno, estamos en una situación donde claramente es inconveniente. ¿Y nosotros vamos a plantear un aspecto que para nosotros es clave de este punto de vista, y es que así como está previsto que sea oído la víctima, uh-huh, que también en el caso de los acuerdos entre fiscal y defensor de oficio también tenga que ser oída, claro, la víctima. Como si fuera el juicio, porque en el juicio ahora la víctima tiene un abogado, puede poner un abogado. Entonces, esto me parece que es un elemento importante. Nosotros creemos que tiene que haber una participación de las víctimas en todo lo que es el proceso. Es un hecho que sale. Sale, sí, seguramente. Nos queda poco tiempo. Un minuto. Y le quiero preguntar, se nos ha ido el programa. Le quiero hacer una preguntita porque es de estricta actualidad ahí. ¿Qué opina del procesamiento de Sendik y qué opina de lo más reciente de las declaraciones? ¿Y qué opina? Va a tener que ser breve, yo le hago muchas preguntas. ¿Y qué opina del Frente Amplio, cómo ha reaccionado ante el caso Sendik? A ver, por empezar por lo último, yo creo que el Frente Amplio notoriamente no ha tenido una reacción acorde a una situación de esta naturaleza. Recordemos que en definitiva la renuncia de Sendik se pronuncia por el eventual pronunciamiento del Tribunal de Conducta del Frente Amplio. Y en todo caso, ese plenario del Frente Amplio no tomó ninguna resolución al respecto. Y había sido citado para eso. Me parece que se ha quedado bastante corto. Y creo que el pronunciamiento de la justicia, cuando uno tuvo conocimiento de lo que fueron todas las denuncias, realmente se queda con gusto a poco, ¿no? Porque que haya ocurrido una serie de hechos para nosotros de clara apariencia delictiva y que el procesamiento se haya dictado en función del uso de la tarjeta corporativa y de uno de los contratos, realmente uno queda con gusto a poco. Uno, por supuesto, respeta el fallo, pero ciertamente me parece que desde el punto de vista de las señales hacia la opinión pública nos deja una gran insatisfacción. El Partido Independiente, por lo menos Mieres, estuvo más involucrado directamente con la causa Alur y de León, y allí hubo un chisporroteo más que importante, más que chisporroteo, incendio hubo, por lo menos por parte de León, que le dijo muchas cosas a Mieres. Ese tema, ahí, ¿qué opinión tienen? Ahí fue con el fiscal Pacheco, porque ahí no llegó ni a juicio. Claramente las opiniones que se han dado de parte del partido son de total insatisfacción con ese fallo, ¿no? Nosotros nos parece que ha sido... había elementos de juicio como para dictar el procesamiento, para pedir el procesamiento, para pedir el procesamiento, y en definitiva se decretó el archivo. Pero bueno, ya a esta altura me parece que estas señales que se han brindado de parte de la Fiscalía, del fiscal, como tanto del pronunciamiento final de la jueza en el caso Sendik, a nosotros realmente... Y me quedó solo una. Como jugada política a la oposición, es decir, dentro del grupo de amplio espectro de la oposición, no lo quiero igualar a todos porque ustedes quieren marcar diferencias, pero para el Partido Independiente, ¿es mejor que Sendik esté en carrera o no es mejor que Sendik esté en carrera? Yo creo que esa es una respuesta que debiera contestarle el Frente Amplio. No, pero para ustedes, si yo como candidato digo, mirá, mejor que siga porque se entierra solo, o no, que no siga porque... Yo creo que se lo voy a contestar de esta manera. Me parece que es una muy mala señal para la ciudadanía que una persona que fue procesada por estas circunstancias, pero además sobre la que pesa un juicio negativo
respecto a su gestión, una gestión que le arrojó una pérdida de más de 800 millones de dólares. Estamos hablando en la empresa monopólica en materia de refinación y distribución de combustibles. Sí. Bueno, me parece que sería un gran error, una señal muy, muy mala para la población que una persona con esos antecedentes fuera candidata. Pero cada cual con su cada cual. Diputado Iván Posada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.